El arte estoico de no reaccionar, cómo controlar tus emociones en un mundo caótico. Vivimos en un mundo ruidoso, noticias alarmantes, redes sociales saturadas, gente reaccionando por impulso. En medio de todo esto, los estoicos nos enseñan algo radical. No tienes que reaccionar, no tienes que gritar, no tienes que responder con ira, no tienes que perder la paz. Este video es una guía para dominar una de las habilidades más poderosas, el arte de no reaccionar. Inspirado en las enseñanzas de Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, aprenderás a controlar tus emociones en tiempos caóticos. 1. Reaccionar es fácil. Elegir tu respuesta es sabiduría. Epicteto decía, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. La primera reacción no suele ser racional, es automática, instintiva, pero el estoicismo te invita a crear una pausa, un espacio entre el estímulo y tu respuesta. En esa pausa está tu libertad. Alguien te ofende, puedes contraatacar, o puedes guardar silencio. En ese silencio hay poder. La próxima vez que algo te moleste, respira profundamente antes de responder. Observa cómo cambia tu impulso. Reaccionar es fácil, elegir tu respuesta es sabiduría. Epicteto decía, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. La primera reacción no suele ser racional, es automática, instintiva. Pero el estoicismo te invita a crear una pausa, un espacio entre el estímulo y tu respuesta. En esa pausa está tu libertad. Reaccionar es fácil, elegir tu respuesta es sabiduría. Reaccionar es el impulso automático. Es lo que hacemos sin pensar, gritar, juzgar, culpar, rendirnos, ofendernos, huir. Es instintivo. Cualquiera puede hacerlo. Es fácil, pero elegir tu respuesta requiere pausa, conciencia, templanza y razón. Eso es lo que enseñaban los estoicos, que entre lo que sucede y lo que haces hay un espacio, y en ese espacio puedes elegir. Desde el punto de vista estoico, reaccionar es dejarte arrastrar por las emociones. Responder con sabiduría es actuar desde la razón, desde la virtud. El sabio estoico no se deja controlar por el enojo, el miedo o el orgullo. Elige con calma la mejor respuesta, incluso en medio del caos. 2. No eres tus emociones. Desde la perspectiva del estoicismo, la frase «no eres tus emociones» significa que las emociones no definen la esencia ni el valor de una persona. Para los estoicos, como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, las emociones son reacciones naturales del cuerpo y la mente ante estímulos externos, pero no forman parte del núcleo racional del ser humano, que es su verdadero yo. El ser humano, según esta filosofía, es fundamentalmente un ser racional, y por lo tanto su libertad y virtud dependen de su capacidad de juzgar, decidir y actuar conscientemente, no de las emociones que pueda experimentar. Los estoicos no negaban la existencia de emociones como el miedo, la ira o la tristeza, pero enseñaban que éstas deben ser observadas y dominadas, en lugar de permitir que gobiernen nuestras acciones. La verdadera sabiduría consiste en no dejarse arrastrar por las emociones, sino en responder con razón y virtud. Por tanto, cuando decimos que no eres tus emociones, afirmamos que lo que sentimos no define quiénes somos. Lo que realmente nos define es cómo elegimos actuar ante esas emociones. Así, una persona puede sentir enojo, pero no por eso es una persona iracunda. Lo importante es si deja que ese enojo dirija sus acciones, o si lo controla mediante la razón. En resumen, para el estoicismo, las emociones son pasajeras y externas al carácter esencial del ser humano. El individuo virtuoso es aquel que, aun sintiendo emociones, no se identifica con ellas, sino que mantiene el dominio de su voluntad y su razón. Para el estoicismo, las emociones son pasajeras y externas al carácter esencial del ser humano. El individuo virtuoso es aquel que, aun sintiendo emociones, no se identifica con ellas, sino que mantiene el dominio de su voluntad y su razón. 3. Prepararte antes de que el caos llegue. Desde la perspectiva del estoicismo, la idea de prepararte antes de que el caos llegue se basa en la práctica de la previsión racional, praemeditatio malorum, y el entrenamiento del alma.
Los estoicos enseñaban que, aunque no podemos controlar todo lo que sucede en el mundo, sí podemos prepararnos interiormente para enfrentar cualquier dificultad. Esta preparación consiste en fortalecer el carácter, disciplinar la mente y anticipar mentalmente las posibles adversidades, de modo que, cuando lleguen, no nos tomen por sorpresa ni destruyan nuestra serenidad. El hombre sabio se prepara para la tormenta mientras el cielo aún está claro. Por lo tanto, para un estoico, la verdadera fortaleza no se demuestra solo en medio del caos, sino en el trabajo silencioso y constante que se hace antes de que el caos llegue. El sabio se entrena diariamente en la virtud, de modo que pueda resistir las pérdidas, el dolor, la traición o la muerte con entereza y claridad. La vida es incierta. El caos, la pérdida y la adversidad son inevitables. Sin embargo, la mayoría de las personas vive como si el sufrimiento fuera una excepción y no una parte natural de la existencia. Ante esto, el estoicismo propone una idea poderosa. Prepárate antes de que el caos llegue. Esta frase no es un llamado al pesimismo, sino a la sabiduría. Significa fortalecer la mente, cultivar la virtud y anticipar racionalmente lo que podría salir mal, para que cuando llegue el momento difícil, uno no se derrumbe, sino que actúe con claridad y serenidad. Este ensayo explora el sentido profundo de esta idea desde el punto de vista estoico, su aplicación práctica y su relevancia en la vida moderna. Los estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, aceptaban que el caos forma parte del orden natural del universo. El destino llamado fatum o logos es inevitable, y no está en nuestras manos cambiarlo. Sin embargo, sí podemos decidir cómo responder ante lo que ocurre. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: «No dejes que los acontecimientos externos perturben tu paz interior. El problema no está en lo que sucede, sino en tu juicio sobre ello». Para los estoicos, prepararse no significa controlar el mundo externo, sino fortalecer el mundo interno, el carácter, la razón, la templanza y el juicio. Así, cuando el caos llegue, porque llegará, ya estaremos listos. Una práctica clave del estoicismo es la praemeditatio malorum, imaginar con calma y realismo todas las cosas que podrían salir mal. Lejos de ser una práctica negativa, es un ejercicio de preparación emocional y racional. Epicteto enseñaba que antes de cualquier acción importante, como salir de viaje, casarse o emprender, uno debe pensar en todo lo que podría ir mal, para no dejarse sorprender o destruir si algo sale mal. Nunca digas, he perdido algo, sino, lo he devuelto. Murió mi hijo, lo he devuelto. Mi esposa, la he devuelto. Mi propiedad, también, todo es prestado por la naturaleza. Epicteto, al imaginar el caos de antemano, el alma se acostumbra, se endurece y no se rompe cuando ese caos se materializa. Esta preparación no evita el dolor, pero evita el sufrimiento innecesario que nace de la sorpresa, el apego o la negación de la realidad. La vida no es una línea recta. El caos es inevitable, pero el colapso personal no lo es. El estoicismo nos ofrece una herramienta poderosa, la preparación anticipada del alma. Prepararte antes de que el caos llegue es una forma de respeto por ti mismo, por la vida y por la realidad. No significa vivir con miedo, sino vivir con conciencia y responsabilidad. Como diría Marco Aurelio, la mejor forma de defenderte es no parecerte a ellos. No podemos elegir lo que vendrá, pero sí podemos elegir quiénes seremos cuando llegue. Y esa preparación no comienza en el momento de la crisis, comienza hoy. 4. No reaccionar no es debilidad, es dominio. Desde la filosofía estoica, la frase no reaccionar no es debilidad, es dominio. Significa que la verdadera fuerza no se encuentra en responder impulsivamente, sino en dominarse a uno mismo antes de actuar. En un mundo que valora la reacción inmediata, ya sea en redes sociales, discusiones o conflictos personales, los estoicos enseñaban que el verdadero poder es el control interior, no la explosión emocional. Para un estoico, reaccionar de forma automática ante el insulto, la ira, el miedo o la provocación no es valentía, sino esclavitud emocional. En cambio,
Quien se detiene, reflexiona y responde con virtud, demuestra dominio sobre sí mismo, lo cual es la base de la libertad personal. El que se enfada por las cosas, se somete a ellas. Séneca. Vivimos en una época de reacciones rápidas. Frente a la crítica, respondemos con rabia. Ante la frustración, gritamos. Ante la pérdida, culpamos. Sin embargo, la filosofía estoica, una de las más prácticas y profundas de la historia, nos enseña lo contrario. No reaccionar de inmediato no es señal de debilidad, sino de dominio interior. Este ensayo explora el significado filosófico de esta idea desde el estoicismo, su contraste con las emociones reactivas y su aplicación práctica en la vida moderna. Los estoicos comprendieron que los seres humanos están constantemente expuestos a emociones. Para ellos, las emociones no son malas en sí mismas, pero dejarse gobernar por ellas es un error fatal. Reaccionar sin pensar es actuar desde la parte más animal del alma, no desde la razón, que es la parte más elevada del ser humano. Epicteto, uno de los más importantes representantes del estoicismo, decía: no son las cosas las que nos alteran, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Esto quiere decir que lo que nos molesta o nos duele no es el hecho externo, por ejemplo, una ofensa, sino cómo lo interpretamos. Por eso, el sabio estoico no reacciona de inmediato. Observa, entiende y luego elige. No reaccionar es un signo de madurez espiritual y control racional. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en no ser esclavo de los impulsos. Es importante aclarar que el estoicismo no propone reprimir las emociones. No se trata de ignorarlas o fingir que no existen. Se trata de conocerlas, observarlas y decidir no actuar bajo su influencia inmediata. No reaccionar no significa ser indiferente o insensible. Significa que la persona ha desarrollado un espacio interior entre el estímulo y la respuesta, y que ese espacio está habitado por la virtud. No permitas que tu mente sea esclava de las emociones, ni que te arrastren como un niño con caprichos. Marco Aurelio. Dominarte a ti mismo es una forma superior de fuerza. Reaccionar sin pensar puede parecer coraje, pero suele ser debilidad disfrazada. El verdadero coraje es tener la oportunidad de reaccionar y elegir no hacerlo. Aplicar esta visión estoica en la vida moderna puede transformar nuestras relaciones, decisiones y salud mental. En un mundo de conflictos, redes sociales y egos frágiles, quien no reacciona violentamente sobresale por su claridad y estabilidad. No reaccionar no es debilidad, es dominio. Esta frase resume uno de los pilares del pensamiento estoico: la libertad interior nace del autocontrol. Reaccionar es fácil. Elegir tu respuesta con sabiduría requiere fuerza, claridad y virtud. En un mundo que valora lo inmediato, el estoicismo nos invita a cultivar la paciencia, la templanza y la reflexión como formas de poder real. La próxima vez que la emoción te invite a estallar, recuerda, el verdadero dominio es el silencio que no cede al caos. El poder de la calma estoica. No se trata de reprimir lo que sientes, se trata de no ser esclavo de eso. El estoico no es frío, es firme, no es insensible, es sabio. En un mundo que te grita para que reacciones, tu serenidad es tu rebeldía, tu paz, tu escudo. La calma es una forma de valentía. Practica el arte de no reaccionar y descubrirás que en ese silencio está tu verdadero poder. Dale like, suscríbete y comparte si tienes el valor de comenzar una vida con carácter, sin excusas y con el alma forjada por el desapego. ¿Vas a seguir reaccionando o vas a vivir como un verdadero estoico?